En este momento me da mucho gusto darle la bienvenida a este espacio a Juanita Pérez Floriano, la Secretaria del Trabajo y Previsión Social aquí en Baja California. Juanita, muy buenos días. Muchas gracias, David. Muy buenos días. Oye, y esto está ligado, ¿no? Lo de las llamadas del público con el trabajo que ustedes están realizando en esta particularidad, porque es mucho el trabajo que se hace. Porque en recientes fechas, gracias por su confianza, pues muchas personas nos habían dicho, pues ya pasó la época de reparto de utilidades y no vemos claro qué podemos hacer. Y fue un cúmulo de llamadas tremenda, Juanita, que ustedes ya pues pusieron manos en acción, pero la primera parte importante, el valor cívico de los trabajadores de denunciar, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante. Nosotros queremos reconocer como gobierno del Estado la responsabilidad social de Unirradio, que promueva precisamente la denuncia, ya que los ojos del ciudadano son finalmente a lo que nosotros tenemos que responder, y ese apoyo de los medios de comunicación y particularmente de Unirradio es fundamental. Decirte que hemos atendido puntualmente las denuncias que nos hicieron llegar. Aquí traemos un reporte. Sin embargo, adicionalmente, desde el año pasado firmamos un convenio con la Secretaría de Seguridad Pública para poder tener acceso al 089. Y quien desea hacer una denuncia anónima lo puede hacer a través del 089. Luego pensamos que es exclusivamente para temas de seguridad pública. No, también estamos atendiendo denuncias en materia laboral. Entonces, alguien que tenga una denuncia laboral que presentar y tenga miedo de perder su trabajo, lo cual es un temor natural, creo, en este tipo de circunstancias, puede marcar al 089, sí, da el nombre de la empresa, la dirección, qué es lo que está sucediendo, y los del 089, como es laboral, les pasan el reporte a ustedes. Nos pasan el reporte a nosotros. Excelente. Pues hay varias cosas que podríamos comentar. Yo sé que hay que tener mucho cuidado porque hay elementos de carácter legal que no se pueden revelar, pero algunos de los casos, que pudiéramos comentar, Juanita. Bueno, existen varios, el de una agencia aduanal, el de otra empresa que es Aplicaciones Técnicas Industriales. Esa fue una llamada anónima, lo podemos comentar, donde los trabajadores sentían que no se les había entregado su reparto de utilidades. Decirte que no se generó utilidad en el ejercicio fiscal pasado y que se le revisaron las últimas declaraciones de impuestos y no tuvieron mayor problema. Comentarte que hay una demanda que seguramente hay una señora muy preocupada, María Ramona Heredia. A ella sí le quiero comentar que presentó una demanda laboral hace 8 años y ella tenía la percepción de que estaba perdido su expediente. Comentarte que efectivamente se encontró ese expediente, nunca estuvo perdido. Es una demanda contra Iztecali, donde ella solicita base, reconocimiento de antigüedad y otras prestaciones, pero no se ha presentado su abogado para preguntar desde la última audiencia, que fue el 31 de enero de 2008. Es decir, el trámite no se ha movido. No le ha dado seguimiento. No le han dado seguimiento al abogado. En el caso de Ensenada tenemos esos casos de expedientes de muchísimos años, así como en donde precisamente por ello el año pasado, desde el mes de diciembre, inauguramos la primera sala de juicios orales laborales que limita los casos para que duren, en lugar de 3 a 5 años, que es lo que estaban durando, a 3 meses, como establece la ley. Entonces, aquí la recomendación, por ejemplo, en el caso de María Ramona, es contactar a su abogado. Que contacte a su abogado y que busque al licenciado José Antonio Tinajero, que es el presidente de la Junta Local. Ya tiene en Ensenada. En Ensenada. Ya tiene el conocimiento de la preocupación de la señora para que sea atendida con mucho gusto. Ahora, la Secretaría, cuando tiene este tipo de denuncias, acude al lugar, hace entrevistas con los trabajadores y tiene la facultad de obligar a los empresarios a presentar sus documentaciones. Así es. Nosotros nos regimos por la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Inspección. El Reglamento Federal de Inspección prevé precisamente que cuando llegue el inspector del trabajo, nosotros lo que hacemos es que se hace una serie de entrevistas a los trabajadores. Dice el procedimiento que al menos el 15% o un 15% de los trabajadores, dependiendo del tamaño de la empresa, para conocer cuáles son las condiciones laborales en las que están trabajando.
En ese sentido, nosotros hemos, en algunas de ellas hemos encontrado algunas irregularidades, efectivamente, tal como se nos denunció, y están en pleno proceso administrativo sancionador. ¿Eso qué quiere decir? Que esté en el proceso la empresa o de entregarnos la información o de regular la situación en la que está. Es decir, la Secretaría del Trabajo no es una autoridad sancionadora per se, sino que es una autoridad que invita al empresario a que se regularice su situación. Muy bien. Y una vez regularizado, nosotros damos por terminado el caso. Y generalmente, tengo entendido que tiene un alto grado de efectividad los acercamientos y generalmente pues terminan cumpliéndole algo irregular al trabajador y se ponen... Esa es la idea. La idea es que es proteger los derechos de los trabajadores. Ese es nuestro fin, sin menoscabar la vida económica de la empresa. Claro que eso también es muy importante, de ahí depende el trabajo de todos nosotros. ¿Qué pasa, Juanita, sé que también es frecuente la confusión entre los trabajadores cuando de repente nos emplea una empresa de outsourcing y de repente no estamos seguros de nuestros derechos son iguales, hay algún cambio, ¿qué puedo hacer? Es un tema que hoy por hoy nos ocupa porque también hay muchos huecos, ¿no? Fíjate que en ese sentido hay una preocupación y también hay una mala información en el sentido de que las empresas outsourcing son una forma de evitar que los derechos de los trabajadores estén regulados. La Ley Federal del Trabajo ya contempla el tema de los outsourcing y hubo una última modificación hace un par de meses en donde la empresa patrona, es decir, si yo trabajo en una empresa, en una dulcería y estoy contratada por una empresa outsourcing, eso no significa que yo haya perdido mi antigüedad. Si cambio de patrón, es decir, tengo una sustitución patronal por un asunto eminentemente financiero, para hacer la empresa más rentable, bueno, eso no significa que la empresa, que yo como trabajador pierda mis derechos de antigüedad o mis derechos, o que la empresa para la que siempre he trabajado no sea mi verdadero patrón o haya dejado de serlo. Existe una corresponsabilidad tanto del outsourcing como la empresa donde estás trabajando para que se protejan los derechos de los trabajadores en todo sentido. Que ahora es muy común en los grandes corporativos, ¿no, Juanita? Que de repente un trabajador, cuando hay algún cambio, lo pasa en otra empresa. Y aquí lo importante es que sepan que entonces no pierden todos estos derechos. No, la Ley Federal del Trabajo en su reforma, por eso incluyó el tema de los outsourcing, que no estaba incluido, y está regulado ahora por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal, y entonces no hay ningún problema. Existe una comunión de responsabilidad de la outsourcing y de la empresa en favor de los derechos del trabajador. Es decir, nadie se puede hacer a un lado para decir, no, es que está contratado por otra empresa. No, en el lugar de trabajo, en el lugar físico donde desarrolles tu trabajo, sigue siendo tu patrón. Y tienen que cumplir con todo, me refiero, tienen que cumplir con el respeto a los beneficios que te da la antigüedad, al aguinaldo, prima vacaciones, sí. Y en el caso de que se despida, lo que corresponda, el finiquito o lo que suceda cuando se rompe un contrato laboral, ¿no? Sí, por supuesto. Eso es bien importante, nos preguntan mucho, hubo mucha confusión con lo de outsourcing durante mucho tiempo. Entonces, Juanita, en resumen, y para cerrar el tema, si hay algún problema de carácter laboral y creen que lo deben de hacer de manera anónima, pueden utilizar el 089. O acudir a nuestra delegación de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social aquí en Tijuana, que está en Plaza Patria, en el segundo nivel, y llamar al 681-5952. Ajá, 681-5952. Ese es el número de la delegación. Nosotros atendemos ahí de 8 a 4, están los procuradores de la Defensa del Trabajo, es una asesoría totalmente gratuita. Inclusive, en esta administración implementamos a través de la página web del Gobierno del Estado, www.baja.gov.mx, un apartado de contacto en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para hacer consultas vía correo electrónico.
Excelente. Ahora, en el caso de que alguna persona vaya físicamente a las oficinas de la Secretaría del Trabajo, ¿puede presentar la denuncia también de manera anónima? Sí, por supuesto. Sí, sí. sí, pero muchos tenemos, es que si voy, ¿qué tal si me corren, pierdo mi No, trabajo? No hay ningún problema con eso. Ningún problema, ahí está la Procuraduría y también está el área de inspección, que esos, los casos que atendimos en esta situación, lo que hicimos fue que mandamos a un inspector del trabajo para verificar cuál era la situación laboral de estas empresas. Y dar respuesta clara. Hubo algunas que todavía enfrentarán algunos procesos, como Sí. hay una que está enfrentando, por ejemplo, un emplazamiento, ¿no? Ajá, así es, porque se negó a ser inspeccionada, quiere decir que algo oculta, ¿no? Sí, y habrá que darle seguimiento. Otros simplemente se les pagó lo que estaba pendiente y en algunos otros casos pues se comprobó que no había habido utilidades. Así Y es. pues lamentablemente ahí no hay nada más que hacer. La situación económica pues no es la mejor. Juanita, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo estoy seguro que todas estas personas están también agradecidas. ¿Algo para cerrar, algo para agregar antes de despedirnos? Pues agradecerles a ustedes, David, la posibilidad de estar aquí con ustedes esta mañana, agradecerles este trabajo que hacen con la ciudadanía, que es fundamental para nosotros, y reiterarles a los ciudadanos que nos pueden llamar al 089, hacer sus denuncias de llamada completamente anónimas o buscarnos en la delegación del trabajo. Muchísimas gracias y buenos días. Gracias. Es Juanita Pérez Floriano, la secretaria de Trabajo y Previsión Social aquí en Baja California.